Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta quarta i darrera sessió de la Setmana de la Ciberseguretat, una iniciativa impulsada pel Tech Tourism Cluster per apropar els principals reptes i tendències en ciberseguretat a les empreses tecnològiques i turístiques que formen part del nostre ecosistema. Abans de començar, comentar-vos que aquesta sessió està sent enregistrada per totes aquelles empreses que no s'hi han pogut connectar en directe per motius d'agenda, per tal que pugueu recuperar tot el contingut posteriorment. També us informeu que teniu disponible un xat a la plataforma per plantejar les preguntes que considereu oportunes i que tractarem de respondre al final de la sessió. Eh, com sabeu, el dilluns vam començar amb una sessió introductòria d'aquesta setmana de la ciberseguretat sobre els principals riscos i amenaces que afecten a les empreses TIC del sector turístic, aprofitant doncs, en aquells conceptes claus i en necessitats d'integrar la ciberseguretat en la vostra estratègia empresarial. Dimarts vam canviar una mica el focus i ens vam especialitzar en la IA generativa i en com implementar guardarrails i mecanismes de seguretat en els models d'IA per protegir-los doncs, davant d'atacs d'injecció de prompts, exfiltració de dades i altres riscos emergents. I ahir vam tenir l'ocasió de visitar el CETITI, que és el Centre de Tecnologies, de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, on vam conèixer doncs, de primera mà el Centre de Processament de Dades, el Centre de Control i diverses estratègies que estan implementant per governar la IA doncs, amb confiança per protegir els serveis públics davant les amenaces digitals. I a la sessió d'avui volem complementar-ho amb l'anomenada NIS2, que per aquells que no estigueu familiaritzats és una nova normativa europea en matèria de ciberseguretat que amplia les obligacions de les organitzacions en matèria de gestió de risc, protecció de sistemes, notificacions d'incidents i governança de la ciberseguretat. Tot amb l'objectiu de reforçar la resiliència digital de totes les empreses. I per aprofundir en aquest tema, contem avui amb el Daniel Fernández Viagas, que és un jurista especialitzat en ciberseguretat de l'empresa CIRT, que és una empresa membre del Tech Tourism Cluster especialitzada en la creació de solucions tecnològiques intel·ligents i personalitzades, on la governança, la IA i la ciberseguretat són pilars fonamentals. En Daniel ens ajudarà doncs, a entendre quines són aquestes noves obligacions que introdueix la normativa europea per garantir doncs, que estem complint normativament des de les empreses del sector. Així que, adelante Daniel, cuando quieras, te dejo con la sesión. Genial, Cristina, muchísimas gracias por la introducción. Como todos podrán ver, hablo en castellano, discúlpenme si no tengo la fluidez como para poder hablar en catalán, pero voy a intentar que la jornada que me toca sea lo más productiva posible y además pues con un tema que puede parecer árido. Al final quiero hacer una parte práctica con incluso una herramienta que es gratuita y todos pueden usar. Del Centro Cristológico Nacional y está a disposición de cualquier persona que quiera usarla para que pueda entender un poco las amenazas, cómo se hace una gestión de riesgos, desde una pyme hasta una gran organización. Es una herramienta que pocos usan para la gran posibilidad que tiene. Yo, de hecho, he superado alguna auditoría de esquema nacional de seguridad usando esa herramienta que les enseñaré para que, bueno, pues si quieren practicar y quieren jugar con ella, tengan esa posibilidad. Bueno, voy a compartir un poco la presentación y como bien ha indicado Cristina, al final de la sesión, cualquier pregunta que tengan, tanto hoy como si me las hacen llegar por correo electrónico, pues estaré encantado de poderles responder. Bueno, pues vamos a tocar el maravilloso NIS2, nueva directiva. Aquí tienen un poco una presentación de mi currículum. No les agobio con esto, que esto al final es una parte que siempre se pone en las ponencias. Simplemente comentar, llevo 20 años dedicado a la gestión del riesgo, especializado en ciberseguridad, también seguridad física, que es un componente importante de seguridad de la información. Y tuve la gran suerte el año pasado de que la Agencia Española de Protección de Datos me diera el premio a la difusión del derecho fundamental a la protección de datos en redes sociales por mi canal de YouTube, TikTok, Instagram, donde difundo este tipo de cosas. Sorprendente que
que tenga seguidores porque puede parecer súper árido, pero yo le pongo empeño para bajarlo a tierra y que sea accesible a cualquier persona que quiere conocer un poco sobre seguridad, privacidad y protección de datos. Hago mucho hincapié en menores también, que eso es importante, ¿no? Y como pueden ver dentro del currículum, pues tengo mucha letra y mucha sigla, ¿no? Sobre todo la ISO 27001, que hoy hablaremos de ella un poquito para que la conozcan, y el Esquema Nacional de Seguridad, porque son dos de las bases para NIS2 en España. Así que cuando les hablen de NIS2, hay normas que ya tenemos y que se pueden implementar bastante bien y que muchas entidades tienen, probablemente algunos de ustedes en sus organizaciones puedan tener alguna de ellas, que ya le van a permitir perfectamente poder demostrar ante terceros que tienen los controles implementados y correctos para dar cumplimiento a NIS2. Así que si, por ejemplo, alguna de vuestras entidades ya está en ISO 27001 y tenemos cierta gestión de seguridad de la información, estamos muy adelantados para no tener miedo a esta directiva y poderla afrontar con tranquilidad. Lo primero y principal, la responsabilidad. Cuando se habla de normas se suele hablar de sanciones y de multas, y eso empieza a esta hora de la tarde, a las 4, empieza a dar miedo. Y no es el objetivo. La cultura del miedo para el cumplimiento es complicada porque no se llega a ella desde la responsabilidad, se llega en muchos casos desde ese miedo a posibles impedimentos futuros. Sí que es verdad que NIS2 y su transposición en España, que es un anteproyecto que todavía no ha salido en BOE, está cercano, siempre dicen está cercano, todavía no acaba de salir, habla de unas sanciones bastante altas y una responsabilidad también para lo que sería la dirección de la empresa, los CEOs de las compañías. Esto es interesante porque esta responsabilidad ya existe a día de hoy. Por ejemplo, en materia de protección de datos tenemos sanciones muy fuertes y también hay una responsabilidad del responsable del tratamiento, que puede ser una directiva, pero NIS2 la matiza mucho. Ahora lo comentaremos porque es posiblemente de las cosas que más me han preguntado. Algunas empresas nos comentan, bueno, ¿y qué me puede pasar a mí, que soy el CEO de la compañía, si esto no va bien? O tengo un incidente y no lo notifico a tiempo, o tengo una brecha de seguridad enorme y no soy capaz de solventarla por mis propios medios. Pues esa es una de las preguntas que vamos a resolver hoy y que yo creo que es interesante para quedarnos tranquilos o para trabajar un poquito en tener ciertas medidas de seguridad que puedan hacer que si ocurre algo, tengamos cubierto todas las vías posibles y soluciones. Porque ocurrir puede ocurrir, ya lo saben, el riesgo cero no existe. Pero es muy diferente cómo se afronta desde una organización que tiene procedimientos y tiene gobernanza, esa palabra que es tan bonita, a otras organizaciones que tienen un incidente y quizás ni se dan cuenta. En muchos casos el atacante ha estado en sus sistemas por semanas filtrando datos, y cuando son conscientes pues ya poco pueden hacer. O un caso de ransomware donde le han secuestrado todos sus archivos y se plantean en la tesitura de ahora qué hago, pago el rescate, no lo pago, que no tengo una copia de seguridad. El problema es mucho mayor, ya no se trata solo de notificar o no notificar. El problema es frente a terceros, frente a continuidad de negocio, porque puede que mañana no pueda abrir mi negocio ya que no tengo ni un dato para poder trabajar, y el daño reputacional, que siempre decimos, después de una brecha de seguridad, y conocerán muchas de las que han ocurrido en nuestro país, las empresas se resienten un montón. Hay una estadística que repetimos mucho, que suena a mantra, pero es real, y es que, sobre todo las pymes, casi el 70% de las pymes que sufren un ciberataque importante desaparecen al año siguiente de sufrirlo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque una pyme a veces no tiene la capacidad económica o el tiempo. Yo lo comento así, hay veces que no es solo dinero, es tiempo y personas que puedan hacerlo y se centran en lo que ellos saben hacer, su negocio. Y la parte de seguridad o de tecnología o de ciberseguridad, pues va delegándose en terceros o en ocasiones incluso ni se lleva al día. Y cuando ocurre algo es cuando de verdad somos conscientes del problema. Si no teníamos copias de seguridad, poco podemos restaurar. Si no teníamos un buen antivirus, poco vamos a ver. Y ese es una anticipación que tenemos que hacer desde la responsabilidad corporativa. Siempre cuando se hace desde arriba, va súper bien calando el mensaje a todos los empleados de una compañía. Teníamos un estándar. NIS 2 no es algo nuevo que haya salido de la nada. Había un NIS 1. Cuando veáis alguna vez en una directiva una norma, un número, significa que hay algo anterior. En España había una norma que ya se aplicaba, que era NIS 1, y que de hecho hoy en día una empresa que ya estaba bajo el alcance de NIS 1 puede seguir siendo sancionada por incumplimiento de NIS 1 hasta que NIS 2 esté traspuesta totalmente. Bueno, hoy en día una empresa por una brecha de seguridad puede ser sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos, puede ser sancionada precisamente
en muchos casos si está bajo el alcance de NIS 1, y también incluso se puede haber una demanda civil después de una brecha. Los afectados pueden demandar y los tribunales también pueden utilizar NIS 2 como estado de la técnica y tenerlo como estándar si no lo estás aplicando. Aunque no esté traspuesta la norma, que ahora veremos, llevamos bastante retraso, nos van a dar un tirón de orejas fuerte desde Europa y van a empezar a sancionar a España por el retraso que llevamos en la transposición de esta norma. El enfoque, bueno, para que tengan un poco de contexto sobre las leyes. Yo sé que hablar de leyes a las 4 de la tarde puede ser tremendo. Yo soy consciente de ello, por eso no lo estoy tratando desde un rigor jurídico exacto, pero sí que por lo menos darle un poquito de contexto. Muchas de las que ven en pantalla ya las conocen. Yo creo que el Reglamento General de Protección de Datos a todos nos suena. Muchos de los profesionales del sector tratan datos a diario para turismo de viajeros, hospederías, hay un montón de bases de datos de personas interesadas en hacer viajes, registros. Ese lo conocen muy bien, es un reglamento de aplicación directa. El país realmente, miembro, no tiene que hacer nada. En España sí se reguló con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que te permite establecer sanciones o te permite también regular algunos puntos. Por ejemplo, detalle curioso, en el Reglamento General de Protección de Datos, un menor de 16 años puede dar el consentimiento al tratamiento de datos personales, por ejemplo, para hacerse un perfil en una red social. España reguló a 14 años. Quiere decir que en España, con 14 años, un menor puede abrirse un perfil en una red social y dar consentimiento, cuando la norma europea estimaba 16. Te permitían siempre que no rebase los 13 años, ¿eh? Dejaban a los países establecer ese criterio siempre que no se rebajasen a 13 años. Tenemos NIS 2, que es la que vamos a hablar hoy. Tenemos Dora, que es su hermana gemela. Dora es la hermana gemela, pero del ámbito bancario y del seguro. Es decir, una entidad bancaria tiene que tener los mismos principios que NIS 2, pero su norma es Dora, que tiene más notificaciones con respecto al Banco de España, pero es exactamente igual. Y luego tenemos un marco llamado ENS, que esa sigla significa Esquema Nacional de Seguridad, por el que se rigen todas las administraciones públicas. Si yo voy a trabajar para una administración pública y le voy a dar un servicio que trata información o datos, me van a exigir legalmente que esté en el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Para que el ciudadano no tenga resentido en ningún momento sus derechos. Si yo voy a entrar en una sede electrónica, yo quiero, por ejemplo, pedir una licencia de pesca, pues necesito entrar y que quede constancia y que mis datos no se pierdan y que sea seguro, o consultar el padrón. Pues las empresas que están en su cadena de suministro, entre comillas, también tienen que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Y la norma ISO 27001 es el estándar internacional más reconocido en materia de seguridad de la información y ciberseguridad. Es un marco de sistemas de gestión. No es obligatorio legalmente. Es una buena práctica internacional y un estándar ISO. Pero en su ventaja diré que la ISO 27001 te permite dar cumplimiento en tiempo y forma a NIS 2 si la tenemos bien implementada. Y después lo verán conmigo. Bueno, en esencia, ¿qué obliga esta ley? Lo primero, gestionar los riesgos. Es de lo que vamos a hablar hoy. Significa que una entidad sea consciente de lo que le puede ocurrir a nivel de un ciberataque, a nivel de pérdida de disponibilidad. Casi nadie recuerda que hay tres dimensiones de seguridad de la información. La integridad del dato, que el dato no esté íntegro, que no pueda asegurar que, por ejemplo, A pertenece a B, que el dato no sea confidencial, que lo esté viendo quien no debe, o que el dato no esté disponible. ¿Recuerdan el apagón del año pasado? Ese famoso que nos afectó a todos en mayor o menor medida. Yo siempre pienso el que estuviera en ese momento en un ascensor, a ese sí le afectó probablemente un poco más, ¿no? Pues el apagón fue una pérdida de disponibilidad de la información. Imagínense que necesitaban hacer una transacción financiera súper importante, pero no podía acceder al banco. Con lo cual es una brecha de seguridad, en este caso, de disponibilidad de la información. Pues eso es gestión del riesgo, saber qué me puede pasar. Para un banco, posiblemente la disponibilidad es mucho más importante que otras dimensiones de la seguridad. La confidencialidad también lo es, pero si el ciudadano no puede acceder a sus activos financieros, su impacto a sus derechos es enorme, ¿no? Así que la gestión del riesgo es conocer el contexto y conocer lo que tenemos en la casa para poder combatirlo. La notificación de incidentes es uno de los grandes cambios. Claro, imaginen, esta directiva es a nivel europeo y pretende que Europa funcione de una forma muy similar en todos los países a la hora de afrontar un incidente. Tengan en cuenta que hoy en día, con la conectividad que hay globalmente, si un incidente tiene lugar en Alemania, el mismo incidente, si no se resuelve, puede llegar a afectar a España. Por tanto, lo que se pretende con la norma es que se notifiquen muy rápido los incidentes entre los CERT, que se llaman,
por ejemplo, aquí en España INCIBE y el Centro Criptológico Nacional, para que entre ellos se alerten muy rápido y puedan parar vulnerabilidades o al menos notificar rápido a las empresas para que estén alerta y no caigan en los errores. De hecho, en la notificación de incidente lo que ha cambiado mucho es el tiempo. Ahora hay un concepto llamado alerta temprana, que son 24 horas. 24 horas. Yo siempre pienso en un sábado por la tarde, que suelen pasar estas cosas, ¿eh? Los fines de semana. Es un sábado por la tarde donde un profesional en su empresa detecta que está pasando algo. Pues tiene 24 horas para hacer un primer reporte. Y esto, como decíamos antes, no todas las organizaciones tienen la capacidad. Va a ser uno de los caballos de batalla importantes, porque no significa que en las primeras 24 horas sepas todo lo que te ha pasado. No, pero ya tienes que hacer una alerta temprana y especificar, oye, tenemos un problema grave, es crítico y estamos trabajando en ello, pero queremos alertar para que no le suceda a más organizaciones. ¿Mm? Aquí tenemos, por tanto, también la responsabilidad de la alta dirección, otro de los puntos muy fuertes. Sí, los directivos son responsables legales del cumplimiento. Quiere decir, van a tener que asumir ciertas responsabilidades con respecto a dotación de presupuesto, establecimiento de normas de seguridad, perfiles y roles como el responsable de seguridad de la información, que tiene que reportarles directamente. No se exige que el CEO de una compañía sepa de ciberseguridad, pero sí se puede exigir que tenga una persona que le reporte en tiempo y forma para poder establecer las bases de la protección y que no llegue a producirse un incidente o que se pueda paliar en un tiempo breve. Y luego entran muchas nuevas entidades, más entidades afectadas por NIS2. Y pueden ustedes pensar, bueno, ¿y a mí? ¿Realmente esto me toca o no me toca? Pues le puede tocar por dos vías, por la propia actividad que tenemos o por ser cadena de suministro de una actividad afectada. Si yo soy parte esencial de la cadena de suministro de una entidad afectada por NIS2, esa entidad me va a pedir a mí que cumpla con ciertos puntos. Por tanto, me va a pedir que cumpla con unos parámetros muy similares a NIS2. A todos los efectos, esto hace que la empresa más grande vaya homologando, entre comillas, a la más pequeña, porque le va a exigir prácticamente lo que le exigen a ella y hace un marco unificado de medidas de seguridad y buenas prácticas. A diferencia de un reglamento, lo salto rápido, que no os quiero agobiar. Lo que ya hemos comentado, necesita una transposición hasta que no esté en el BOE. Realmente no pueden sancionarte con las medidas que vienen en el anteproyecto. La armonización mínima, NIS2 establece un suelo. Tú puedes tener un mínimo, pero cada Estado miembro puede ser más exigente. El anteproyecto trae algunas entidades que son prácticamente pymes y las ha incluido. ¿Vale? Eso no viene en la directiva, pero sí viene en el anteproyecto aquí en España. Tiene un margen de adaptación en tiempo y la directiva nos fijó, tirón de oreja, 17 de octubre de 2024 para que estuviera listo. Pues fíjense, estamos en el verano del 26, así que en septiembre ya empezarán posiblemente a amonestar o sancionar a España si no lo hace rápido. Aquí es un poco nuestro calendario. Este era el calendario. Estado actual. Estamos, como toda norma que va al Parlamento, en la discusión parlamentaria. Unos quieren, otros no quieren. Quítame una enmienda, yo quiero poner tal cosa y discutiendo. El horizonte que se presupone es que no tarde demasiado. Pero sin ser demasiado optimista, como ahí aparece, hasta junio de 2027 puede ser que esto esté un poco en el aire, que esperemos que no. ¿Quiere decir que no hay que cumplir con NIS2? No, hay que cumplir con NIS2, porque como hemos dicho, en caso de un problema grave, los propios tribunales pueden establecer que ese es el estado de la técnica. Eso es lo que tenías que tener implementado y no lo has hecho, sobre todo para demandas civiles. ¿Qué podemos hacer en nuestra entidad? Primero, mirar nuestra CENAE, es decir, sector y CENAE. Si por sector y CENAE estamos dentro de las entidades que os voy a nombrar, NIS2 nos cae de pleno. Pero si no lo estamos por sector y CENAE, tenemos que ver nuestro contexto. ¿Formo parte de cadena de suministro de una entidad afectada? ¿Le doy un servicio diario y directo y crítico a esa entidad afectada? Si yo no funciono bien, esa entidad afectada deja de funcionar. Ahí es donde me van a pedir cumplimiento de NIS2 y el anteproyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad. Los sectores no se ven muy bien, pero os lo explico. No se ve así bien pantalla grande. Como tenéis la presentación y esto es de INCIBE directamente, se puede ver ahí. El primero es energía. La energía. He hablado antes del apagón, claro, sector crítico. Si se cae la energía, pues por mucha ciberseguridad que tengamos no podemos operar. Entonces, ahí tenemos sectores como el petróleo, la energía nuclear se puso en España también como requisito. El transporte, especialmente los trenes, ni que decir, de los trenes podíamos hablar toda la tarde. De los trenes y los últimos problemas que hemos tenido, tanto en Cataluña como a nivel estatal, se podría hablar, pues precisamente para que el sector
tanto aéreo, ferroviario como marítimo y carretera, no se vea resentido. La banca y la infraestructura de los mercados financieros, que están afectados por DORA, como decíamos antes, sector sanitario. Imagínense si la ciberseguridad en un hospital no es correcta, lo que podemos afectar, ya no solamente a que se caigan los sistemas del hospital, es que si un médico no puede a lo mejor entrar en tu historia clínica, afecta directamente a la salud del ciudadano y puede tener una relevancia tremenda, afectando a derechos y libertades. La propia infraestructura digital, como serían proveedores de servicios DNS, también tenemos gestores de servicios TIC, como los servicios gestionados de ciberseguridad, servicios de SOC o todas esas empresas que proveen servicios de ciber a terceros. Luego tenemos otros sectores críticos, mensajería y postales, gestión de los residuos, las basuras. Los ayuntamientos, muchos van a estar afectados porque llevan las aguas del ayuntamiento y la gestión de los residuos. Fabricación de productos y sustancias químicas, transformación y distribución de alimentos, fabricación, como ven ahí, de material, maquinaria, vehículos de motor y organismos de investigación. Este es el anexo 1 y 2 de sectores afectados de manera directa. Luego tenemos los tres pilares legales de NIS2. Hay tres artículos en NIS2 que son los esenciales. El 20 es la gobernanza. A mí cuando alguien me pregunta, Daniel, ¿y tú a qué te dedicas? Yo siempre digo que me dedico al GRC, que es gobierno, riesgo y cumplimiento. Para poder llegar a cumplir, tienes que haber una gobernanza efectiva. Tienes que saber y tener visibilidad de lo que hay en tu organización, tener roles, políticas, procedimientos, que todo el mundo sepa lo que debe hacer en tiempo y forma. Después tenemos el artículo 21, que es el que vamos a ver ahora, las medidas de seguridad. ¿Qué nos pide exactamente NIS2? ¿Qué pide realmente? Y luego las obligaciones de notificación. Dentro del artículo 21, esto está sacado también de INCIBE, puro y duro. El INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad en España. A nivel efectivo es quien genera muchas de las guías, igual que el Centro Criptológico Nacional, que ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos. Tiene mucho material gratuito y muchas guías que orientan a las organizaciones. Yo siempre recomiendo entrar en la página de INCIBE y del Centro Criptológico Nacional para tener ayudas, sobre todo incluso el número 017 en INCIBE, número gratuito de ciberseguridad, sirve en muchas ocasiones para cuando tenemos un incidente tener una ayuda directa. Bueno, estoy nervioso, me acaba de pasar algo, no funciona mi equipo, llamo al 017, por favor necesito ayuda, ¿qué me está pasando? ¿No? Pues eso lo tiene también como servicio. El artículo 21, el primero, y por eso hablamos de gobernanza, habla de las políticas de seguridad. Es decir, ¿qué podemos hacer en la organización? Yo, por ejemplo, como trabajador puedo utilizar mi correo electrónico para fines personales, puedo navegar en cualquier página web, puedo utilizar cualquier inteligencia artificial o un navegador con IA agéntica para hacer mi día a día más sencillo. Pues eso se determina si hay una política que me lo permite o no me lo permite hacer. También la postura de ciberseguridad de la compañía, esa compañía que ha determinado como baremo para poder operar con seguridad en todos sus sistemas. ¿Qué medidas tenemos para mitigar los riesgos? Por ejemplo, la compañía dispone de un firewall, dispone de un SIEM para ver los eventos, tiene un firewall que le proteja el perímetro. Esas políticas son lo primero, poner en un documento qué tenemos y qué podemos hacer. Segundo, la gestión de incidentes. No basta con tener papeles. Papeles en el momento clave ayudan a ordenar, pero luego tenemos que tener prontitud a la hora de gestionar incidentes, teniendo parámetros buenos de notificación y de respuesta rápida y un plan B. Un plan B siempre es necesario. Luego tenemos la continuidad, que también es parte de ese plan B, no solo sobre los sistemas, también sobre las personas. Cuando las personas se ponen enfermas, necesitamos personas que las sustituyan. Cuando tu sede tiene, por ejemplo, un problema y no puede acceder al trabajo físicamente, quizá pueda hacer teletrabajo para dar continuidad al servicio. Por eso en continuidad, los planes de continuidad se toca siempre la parte lógica de los sistemas, la parte física, las sedes y la parte de personas para poder seguir dando el servicio. Recuerden ustedes lo que pasó en la pandemia. Muchas empresas activaron su plan de continuidad de negocio y en pocos días pudieron operar desde teletrabajo. Su sede no se podía uno mover, pero podían teletrabajar y consiguieron en poco tiempo rehacer el servicio y dar continuidad a todo lo que tenían en marcha. Luego tenemos la cadena de suministro. Esta frase es muy mantra también. Eres tan fuerte como tu eslabón tan débil. Lo habrán escuchado alguna vez. Y es real en ciberseguridad. Si se fijan, la gran mayoría de brechas grandes de ciberseguridad son provocadas por un proveedor que no tiene las mismas medidas que tú. Y la vulnerabilidad entra por ahí
y hasta que eres consciente, pues puede que haya penetrado mucho y tengamos un grave problema. Por eso, y es donde seguramente más escuchen en NIS2, te van a llegar cuestionarios para rellenar, les van a pedir certificaciones, les van a pedir que evidencien que lo tienen todo bien y eso agobia una barbaridad. Por eso es bueno tener en la organización un pequeño protocolo, pues con mis medidas listadas, lo que tengo a día de hoy. También es muy interesante tener, si ya tienen una certificación como la ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad, pues adjuntarlo siempre, tener unos roles nombrados en la compañía. Oye, pues tengo a estas personas que es de IT y es mi responsable de seguridad para que se comunique con la otra empresa. Y tengo un pequeño protocolo para que cuando llegue alguien de esa cadena de suministro, esa empresa, pidiéndome explicaciones de si cumplo y cómo cumplo, le pueda dar una respuesta que ya tengo medianamente preparada y no acabe ahogándome en procedimientos internos y rellenando Excel, que eso es, me ha tocado alguna vez, y no tiene límite, ¿no? Eso al final, si no lo procedimentamos, uno se pasa el día haciendo eso. Luego tenemos que tener también seguridad en el desarrollo y mantenimiento de las redes y gestionar las vulnerabilidades. No basta con tener al día tu red y tenerla segmentada, tener tu wifi todo estupendo. También hay que hacer un escaneo de vulnerabilidades, comprobar qué hay. También tener medidas para mitigarlo y ciberhigiene, me encanta esa palabra, significa sobre todo sensibilización y formación a las personas que manejan los sistemas. ¿Por qué? Porque al final las personas podemos cometer errores, todos los días los cometemos. Podemos dar al botón que no es, podemos aceptar el correo que no deberíamos haber aceptado o abrir el archivo que no deberíamos haber abierto. Por tanto, la ciberhigiene es otro de los puntos muy fuertes que se va a pedir en NIS2. ¿Es obligatorio hacer un curso específico y gastar un dineral en hacer cursos? No. Voy a ser taxativo con eso. La norma no te pide tener un curso X de X dinero con X entidad. Es más, hay cursos gratuitos que pueden hacer sin ningún tipo de problemas que les van a ayudar bastante. El propio Centro Criptológico Nacional, en su plataforma llamada Ángeles, se llama así, uno accede simplemente utilizando su autenticación clave, la que utilizarán para entrar, por ejemplo, en la seguridad social, puede hacer cursos de ciberseguridad bastante buenos y a su ritmo perfectamente. Y les daría para cumplir con este punto. Eso no quita que haya excelentes formaciones hechas por entidades a las plantillas muy personalizadas. Claro que sí. Si quieren una formación muy personalizada para su plantilla, pues es bueno también diseñarla. Pero que hay recursos, siempre me gusta decirlo, hay alternativas. Luego tenemos las políticas y procedimientos para evaluar la eficacia de las medidas. Bueno, ya que estamos trabajando mucho en esto, ¿quién nos evalúa? Bueno, pues auditorías. La auditoría es algo necesario. La auditoría, sobre todo de tercera parte, de una entidad externa a ti, que no te conoce de nada, y pone a prueba que lo que dices que haces, lo haces realmente. Así funciona. Se puede tener una auditoría puntual, se puede tener un servicio que sea recurrente para poder demostrar que tus sistemas están dotados de las medidas necesarias y que no tienes ninguna vulnerabilidad frente a terceros. Eso probaría perfectamente que estamos cumpliendo. Por tanto, fíjense como en muchos casos te van llevando, la norma te va llevando a tener ese estándar ISO o ese estándar de certificación, porque las auditorías externas en la norma ISO se hacen anualmente y se podría evidenciar. Luego tenemos las políticas de criptografía y cifrado de los datos, seguridad en recursos humanos, muchos se van a ver identificados, eso nos piden. ¿Por qué? Porque los recursos humanos son un punto esencial en la compañía, hablando de seguridad. Yo puedo tener una ciberseguridad top, pero si después en mis instalaciones entra cualquiera sin acreditarse y se sienta en cualquier ordenador, tengo un problema de seguridad física. Por eso hay que tener esa formación con los empleados, tener también pruebas de acceso, control de acceso físico a las instalaciones, o al menos saber que el trabajador es quien dice ser y evaluar las medidas e inventarios que se tienen. Y lo último, la autenticación multifactorial. Va a ser uno de los puntos fuertes, ¿eh? Es decir, NIS2 nos ha llevado a prácticamente indicar que el doble factor de autenticación es necesario siempre. Así que si no lo tienen, yo lo iría teniendo en mente para implementarlo en todas las organizaciones. Con respecto a estos puntos, pues los tres pilares, como ven, son organización y personas, operaciones y resiliencia, tecnología y protección. La notificación de incidente, yo no lo quiero, espero que nunca tengan que notificar un incidente, nadie quiere hacer esto, pero un incidente que tiene un impacto significativo en nuestros sistemas requiere una notificación
temprana, esas 24 horas. La alerta temprana se hace 24 horas después del incidente, en esas primeras 24. Una acción ilícita, por ejemplo, un ransomware, un problema de encriptación de tus datos, un problema, por ejemplo, como hemos dicho antes, ¿no? De secuestro de información, una brecha de seguridad, hay que notificarla lo antes posible, en esas 24 horas. 72 horas después de ese incidente, tenemos que tener una primera evaluación de lo que ha ocurrido. También les sugiero que ahí metan la parte de protección de datos, porque 72 horas es lo que tenemos para notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. Recuerden que un incidente de seguridad de la información, en la gran mayoría de los casos, contiene datos personales. Así que posiblemente tenemos que abrir dos vías. La primera, frente al CERT de referencia, en el sector público vamos al Centro Criptológico Nacional, en el sector privado vamos a INCIBE, ¿vale? Tendríamos que notificar esa brecha y también ir preparando con nuestro delegado de protección de datos o equipo de privacidad la parte de notificación a la Agencia Española de Protección de Datos. Se hace un informe intermedio de situación y en lo antes posible se prepara un informe para adjuntar en caso de que nos lo pidan. Si por el camino hemos solventado todo, mejor que mejor. Pero las obligaciones de notificación es para estadísticas, para ver si la brecha ha causado un daño a otros sistemas o si se puede evitar que caigan otras organizaciones. ¿Y qué es un daño significativo? Un incidente, esto viene en la norma directamente, pérdidas financieras directas superiores a 500.000 euros, daños personales, y podéis pensar, bueno, el incidente ha causado, puede causar muerte. Hemos hablado de un hospital. O el incidente, por ejemplo, paraliza o hace que funcione de forma incorrecta una máquina y esa máquina atrapa a un operario. Es decir, un incidente de ciberseguridad causa un daño físico a personas. Exfiltración de datos. Si los datos confidenciales, secretos comerciales de la entidad han sido exfiltrados, lo tiene un atacante, es un impacto significativo. Un acceso malicioso, cuando se produce un acceso no autorizado a las redes que puede perturbar gravemente. Imagínense, hay un tercero en las redes que está haciendo que por ejemplo, los ferrocarriles no funcionen correctamente, o una recurrencia que no solamente tengo uno, sino que lo tengo cada poco tiempo, es decir, no lo he podido solventar. Este sería el impacto significativo a notificar. Y como ven, notificamos al Centro Criptológico Nacional, las entidades del sector público, al INCIBE, sector privado, y las que están dentro de Defensa Nacional van a notificar al Ministerio de Defensa. Bueno, yo siempre resumo, la tecnología se tiene que gestionar con política y procedimiento, teniendo un buen marco de control, involucrar a todos los actores, somos todos parte del barco. En una organización todos tenemos algo que decir y algo que hacer en materia de ciberseguridad y buenos procesos. Involucrar a todas las áreas de negocio nos va a venir muy bien. Esto no es solo un tema de tecnología. Recuérdenlo, cuando hablamos de NIS2, muchas veces nuestro interlocutor es el CISO de la compañía o la persona de IT. Y yo siempre comento que es interesante tener un comité y meter a las personas de recursos humanos, meter también a área legal, porque toda la tecnología tiene que estar trazada legalmente. Tenemos que involucrar a todos, porque si solo lo lleva IT, seguramente sean los únicos preocupados por esto y haya muchos huecos abiertos donde no se está trabajando convenientemente. Como hemos hablado de la cadena de suministro, pues un poco la muestra que ven aquí. Ya no solo nos pide NIS2 tener nosotros un blindaje, pide que también seas diligente a la hora de contratar servicios externos. Si, por ejemplo, tienes un sistema cloud y todo lo que tienes en tu compañía lo tienes también en la nube, pues tendrás que ser diligente a la hora de elegir la nube y qué medidas de seguridad tiene. Porque si yo me blindo, pero la nube es un poco desastre, por ahí me va a venir la vulnerabilidad y al final mis datos e información van a estar expuestas. Así que es un poco la idea, por ejemplo, evaluando a los proveedores antes de contratarlos, haciéndole una evaluación de seguridad previa, estableciendo requisitos, por ejemplo, que los servidores estén en Europa para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Todo eso teniéndolo en un pequeño procedimiento para cuando elijáis un proveedor, saber que es fiable desde el principio. Y luego lo vas auditando cada cierto tiempo. Y aquí hay una cosa, yo como jurista, esto me lo van a permitir, que uno de los blindajes más importantes es contractual. Siempre lo voy a decir. ¿Por qué? Porque ese proveedor va a firmar conmigo un contrato y en el contrato yo tengo que dejar muy clara cuál es mi postura de seguridad y tengo que permitir en el contrato, por ejemplo, meter una cláusula para poder auditar a mi proveedor en caso de que haya una sospecha de que no está siendo diligente en materia de seguridad. O tengo que poder incorporar una cláusula para que establezca ciertas medidas de salvaguardia y seguridad
con los datos que conserva sobre mí. Esto ya era una medida necesaria con el Reglamento General de Protección de Datos y los contratos de encargo del tratamiento. Pero aquí le metemos encima la pátina de la ciberseguridad. Esa cadena es la nuestra. Esa cadena de suministro que habla de dependencia de proveedores TIC. Todos los tenemos. Software as a service, outsourcing, riesgos contractuales y técnicos, lo que les he comentado. Podemos hacer una due diligence de proveedores, cláusulas mínimas en los contratos de ciberseguridad, aunque sea una pyme. Puedo establecer unas cláusulas mínimas de requisitos que deben tener, por ejemplo, un antivirus, que no es algo tan raro, pero puedo exigirle que lo tenga, o formación a su plantilla. Derecho de auditoría, que es algo que se está poniendo en casi todos los contratos. Notificación de incidentes por terceros, que participen conmigo. Si el incidente lo provocan ellos, pues que me notifiquen en un tiempo y forma correcta para que yo pueda cumplir con mis obligaciones. Y luego pedirles evidencias de cumplimiento. Esto es muy habitual. Pedirles si están certificados, perdonad, en ISO 27001, en Esquema Nacional de Seguridad. No basta solo con cumplir nosotros. Tenemos que, NIS 2 exige controlar el riesgo heredado o de terceros. Eso es importantísimo. Y luego tenemos la normalización, que yo creo que les va a gustar esta parte porque vamos a bajar a tierra ciertos conceptos que hemos hablado. Bueno, ¿y cómo se traduce eso en medidas reales y en salvaguardas reales? La directiva NIS 2 te permite, con el artículo 25 de normalización, establecer lo que serían marcos de cumplimiento actuales, vigentes, para que tú puedas demostrar que estás cumpliendo hoy con NIS 2. Uno de ellos es el Esquema Nacional de Seguridad, que lo van a ver. Y otro, la ISO 27001, que es un esquema que muchos de ustedes conocen. No impone una certificación, para nada, da muchas opciones para que podamos en los diferentes países acreditar de una forma u otra que cumplimos con la directiva NIS 2. Por ejemplo, ahí ven, vuelvo a poner muchas siglas y muchos números. ISO 27001 es seguridad de la información. ISO 22301 es continuidad de negocio. ISO 27002 son los controles que evidencian la ISO 27001. Pues son normas que nos van a ayudar a tener esa guía, esa hoja de ruta de cumplimiento para no fallar. Para decir, bueno, pues tengo, por ejemplo, la ISO 27001 tiene 93 controles, pues yo voy control por control para ver qué me falta, qué tengo y qué deberes me pongo a futuro para poder tenerlo lo antes posible. ¿Quién ha hecho ese mapeo? Esa labor de mapeo tan importante. ¿Quién ha hecho esa traducción de medidas jurídicas y técnicas en medidas legales? Pues lo ha hecho ENISA. ENISA es la Agencia de Ciberseguridad Europea y ENISA ha hecho una guía que les recomiendo mucho para que tengamos claro qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, que se llama Guía de Implementación Técnica. Esta es la guía de que traduce realmente a medidas reales lo que dice NIS 2, que no deja de ser una norma. Bueno, pues ya pone controles completos y correctos. Ya nos está hablando de ese doble factor, ya nos está hablando de cifrado, ya nos está hablando de protección del correo electrónico. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace mediante un estándar en un Excel, fíjense que artesanal, lo tiene como anexo, un Excel que casa la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad con los artículos de la norma uno por uno. Y eso está disponible en la página de NISA para que cualquiera pueda cogerlo, pueda verlo y ver a día de hoy qué está cumpliendo y qué le faltaría por cumplir. Este sería la guía completa y he remarcado en amarillo ese Real Decreto 311/2022, que es el Esquema Nacional de Seguridad. Porque me lo preguntan un montón, me dicen, Daniel, yo en España es que ya tengo que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad porque le doy servicios a los ayuntamientos. ¿Tengo que demostrar que cumplo NIS 2? Pues depende. El Esquema Nacional de Seguridad ya está mapeado y ya nos dice la guía de NISA que cumple bastante bien, pero cuando estemos en una categoría alta, porque Esquema Nacional de Seguridad, igual que ISO 27001, puedes haberlo llevado en un margen pequeñito, con pocos controles, con pocas medidas, un alcance muy pequeño, o puedes haber sido muy riguroso y muy exigente. Bueno, pues un Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta, que tiene 73 medidas muy fuertes y muy técnicas, cumple 100% con lo que nos dice NIS 2. Así que una entidad que está hoy en ENS categoría alta con sus 73 medidas, cuando le hablen de NIS 2, que se quede bastante tranquila porque lo va a poder evidenciar estupendamente. Ahora, si está en categoría media o categoría básica, lo que va a tener que reforzar son
sobre todo 3 puntos. Esa cadena de suministro, porque puede ser que en categoría media no lo hayas implementado, ejercicios de continuidad de negocio, como pueden ser pruebas de penetración, pruebas de ataque de continuidad de la web, imagínense, ¿no? Ataques de DOS, por ejemplo, y también gestión de incidentes. Si refuerza esos 3 puntos, también podría evidenciar que cumple con NIS2. Si no tenemos ENS, podríamos ir con nuestra 27001, como ven aquí. Porque ese mapeo existe, es real y es efectivo. Así que una certificación ISO 27001 muy bien hecha, muy bien trazada y muy bien gestionada, también va a cumplir NIS2 estupendamente. Si queremos ser muy top con esto, si ya tenemos una ISO 27001 y queremos añadirle la ISO 22301 de continuidad de negocio, ya ahí blindamos totalmente nuestro sistema y tenemos la garantía 100% de que podemos ir a cualquier país de Europa indicando que estamos cumpliendo perfectamente con NIS2. Importante, la eficacia no se presume, se demuestra. Yo cuando hago auditoría siempre digo que eres lo que puedes demostrar. Puedes tenerlo todo súper bien, pero si no eres capaz de evidenciarlo no te sirve. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues tener un control efectivo real. Tengan en cuenta que además muchas de las cosas que aparecen en ciberseguridad aparecen cuando ya ha habido brecha. Y ya partimos de un problema. Decíamos que éramos muy buenos, pero ya hemos tenido la brecha. Ya hemos fallado en algún punto. Con lo cual ya vamos a tener que evidenciar que sí que éramos muy buenos, ¿no? Así que lo que nos piden siempre es tener auditorías internas, pequeñas pruebas a la plantilla, a tus sistemas, ajustar donde estamos fallando como un examen, revisar por parte de la dirección y tener un buen cuadro de mandos, saber qué medidas tenemos que implementar y qué métricas. Si yo, por ejemplo, tengo una métrica porque al día tengo 100 empleados y mínimo mandan 5 correos al día, ¿vale? Yo tengo una métrica ahí, ¿vale? Tengo mínimo 500 correos salientes todos los días. Si esos correos salientes diarios, uno, da problemas o es un correo en el que me he equivocado de destinatario o que es un correo malicioso, ya tengo una métrica para trabajar y quiero bajarla. Quiero tener mejor el correo electrónico y puedo trabajar en ello. Las métricas nos ayudan a mejorar. Tener datos ayuda a mejorar siempre. Y lo último, acuérdense que NIS2 impone, como siempre, obligaciones. Pero eso también puede ser una gran ventaja operativa. Cuando tenemos bien los procedimientos, hemos trabajado en ello, o tenemos ciertas certificaciones y podemos demostrar, eso te da una ventaja frente a competidores. Porque hoy en día es verdad que esas auditorías de cadena de suministro están siendo muy diarias, muy rigurosas. Y yo siempre recomiendo cuando me preguntan las certificaciones, porque ayuda a no tener que dar tanta explicación. Ya he pasado mi auditoría, tengo mi certificación, por ejemplo, en ISO 27001, la tengo operada realmente, tengo profesionales que se dedican todos los días en mi empresa a revisar, a mirar, a documentar, y no, a lo mejor no todos los días, pero mínimo cada cierto tiempo con un comité, y puedo demostrar frente a terceros que lo hago bien. Eso va a ser tremendamente beneficioso. A las pruebas me remito. Cuando se va a una licitación del sector público y me piden esquema nacional de seguridad, si ya lo tengo y estoy en categoría alta, pues yo me presento a la licitación sin ningún tipo de problema. No me tengo que sacar la certificación con el trabajazo que conlleva cuando no lo tenías previsto en tu hoja de ruta. Esto a grandes rasgos es el acercamiento a NIS2, pero les comentaba que vamos a ver también algo práctico, porque si siguen ahí y ninguno se ha dormido, que ya puede ser un logro, vamos a ver algo práctico que les anime en el sentido de ver de verdad una gestión del riesgo. Y les comentaba una herramienta que les voy a proyectar por aquí para que la puedan en algún momento, si quieren, utilizar. Además, a mí las herramientas me encantan porque al final puedes jugar con ellas cuando son gratuitas, puedes jugar con ellas y ver cómo encajan en tu organización. Yo creo que ya se ve, ¿no? ¿Lo ven ahora mismo? Perfecto. Esta herramienta se llama Esquema Nacional de Seguridad Navegable. Es una herramienta de, como ven aquí, el Centro Criptológico Nacional. Está puesta a disposición de cualquiera. Aquí lo ven, ¿vale? Si escriben ENS Navegable les va a salir. Y es una herramienta que aquí aparece, bueno, pues normativa, si tienen un hueco y se lo quieren ver, pues aquí están las normas, aquí está el esquema nacional, perfecto. Y viene incluso las amenazas, cuadros de mando, todos los marcos de control del esquema nacional de seguridad, las 73 medidas que hemos nombrado, pero a mí me interesa que vean esta parte de indicador de amenaza. Imaginemos que yo tengo una empresa, sector turístico o sector turismo, y digo, bueno, yo quiero ver un poco
¿Qué tengo y qué riesgos podría tener? Yo podría crear, como ven aquí, cargar un sistema completo. ¿Mm? Me aparecen activos. ¿Qué es un activo? Todo aquello que contiene información y datos y tiene un valor. Por ejemplo, aquí lo ven, ¿no? Servicio de intranet de una empresa, servicio de almacenamiento, datos personales internos, tienen valor, ¿no? Datos confidenciales, servidor de ficheros, controlador del dominio, otro software. Aquí ven un montón de activos. Imaginemos que en mi organización pues no tenemos, ¿qué digo yo? Certificados internos. Pues yo puedo, como ven aquí, le puedo eliminar y se quitaría. O tengo uno que yo quiero añadir, digo yo es que tengo aquí un activo que se llama pues base de datos de turismo, ¿vale? Imagínense. Y yo lo valoro, digo, esto para mí tiene un valor alto. Si lo pierdo, económicamente me influye muchísimo. Vamos a ponerlo y le digo que es un activo información o datos, porque es una base de datos y lo guardo. Vamos a verlo por aquí, información y datos. Aquí la dependencia y pongamos para que ustedes lo vean. Aquí hemos creado un activo, ¿lo ven? Ha creado aquí nuevo, información y datos. Pongamos el caso que yo lo quiero valorar y quiero saber los riesgos que tiene. Como he puesto que es una base de datos, me carga directamente, ¿ven? Han visto que es una base de datos, me va a cargar directamente las amenazas de lo que sería una base de datos. De momento tiene 9 amenazas. ¿Cuáles son? ¿Qué amenazas suele tener una base de datos? Errores en los usuarios, errores en el administrador, errores o manipulación en la configuración, que se destruya la información, que haya una fuga, que se suplante la identidad y pueda acceder quien no debe, abuso de privilegio de acceso o acceso no autorizado. Yo puedo poner también más amenazas, ¿eh? Podría configurar más. Aquí hago el análisis de riesgo. Oye, ¿qué probabilidad hay de que ocurra esto en mi organización? A día de hoy, ¿ha ocurrido alguna vez? ¿Tengo históricos? ¿Alguna vez hemos tenido errores en los usuarios? Pues mira, somos muchos usuarios y se han producido en muchos casos, pues alto. Pero imagínense que somos pocos usuarios y nunca hemos tenido un fallo, pues yo le pondría bajo. Y voy generando esa degradación del activo y ese impacto posible. Esto es un análisis de riesgo. Y además lo bueno que tiene es que las amenazas no son arbitrarias. Esto viene de un catálogo de amenazas llamado Magerik, que es un catálogo que utiliza el Centro Criptológico Nacional. Con lo cual yo voy teniendo aquí mi catálogo de amenazas que puedo aumentar o disminuir. Aquí me va dando la información de las dimensiones afectadas. Integridad, confidencialidad, disponibilidad. Ahora viene lo bueno. Yo tengo aquí mis servicios y yo digo, bueno, yo quiero saber qué salvaguardas puedo implementar. Aquí aparecen las medidas de Lens y muchos pueden pensar, ya Daniel, pero es que yo no estoy en el Esquema Nacional de Seguridad. Yo quiero tener un marco de control parecido a la ISO 27001. Perfecto. Si eso es así, como les he mostrado antes la guía de ENISA donde se mapean esos controles. La he descargado para que ustedes la vean. Esta es la guía. No hay nada más que un Excel, aparte de toda la explicación técnica, un Excel donde se mapea cada artículo de NIS 2, aquí lo ven, con los controles de la ISO 27001 y con el control del Esquema Nacional de Seguridad. Aquí tienen ese mapa, esa hoja de ruta para poder cumplir punto por punto aplicando controles de la ISO, aunque ustedes no se certifiquen, es que a lo mejor no se quieren certificar, pero el control existe y lo pueden ustedes ver y aplicar. O el Esquema Nacional de Seguridad, que es lo mismo, a lo mejor no les toca certificarse, pero sabiendo cuál es el control, saben lo que tienen que cumplir. Este mapeo, que ya digo es oficial, les va a dar una tranquilidad tremenda, porque si yo tengo que, por ejemplo, demostrar monitorización, pues yo ya sé con qué puntos de cada norma podría estar evidenciando esto. Y como tengo aquí por delante una herramienta que me está dando esas salvaguardas del Esquema Nacional de Seguridad en tiempo y forma, yo puedo utilizarlo para mi análisis de riesgo. Pongamos que he hablado de esa base de datos que antes he comentado, que hemos valorado, base de datos de turismo, y que la tengo para mí un valor alto. ¿Tengo políticas de seguridad de la información? Pues mira, Daniel, a día de hoy no tengo política, ¿vale? Pues entonces la madurez es inexistente, es que no tengo política. Esta medida, cuando haga el análisis de riesgo, aparece como que no existe. Normativas de seguridad. ¿Tenemos en la organización? Pues mira, a día de hoy no tenemos normativa, así que mi madurez es inexistente. Cuando la tenga pasará aquí, ¿eh? No hay miedo.
Es decir, si lo voy haciendo, voy aumentando la madurez, pero si no hay, no hay. Le pongo inexistente y lo edito. Así voy haciendo con los controles que creo me aplican. Y esto me va a dar un panel de riesgo. Me va a decir, claro, aquí he aplicado un montón de controles, ¿eh? Esto es un poco ficticio, sale en verde y sale muy bonito porque he puesto que lo tenemos todo. Pero yo me iría a mi base de datos y dice, el riesgo es despreciable porque tengo todos los controles. Perfecto. Aquí me da el riesgo potencial. ¿Qué quiere decir? El inherente. Este es el riesgo antes de que yo aplique cualquier cosa. Este es el riesgo de mi base de datos, porque todavía no tengo nada aplicada. Es crítico porque no tengo nada. El riesgo inherente es un riesgo que se calcula en los análisis de riesgo solo por existir, por tener una base de datos. ¿Qué riesgo tengo de perder? La de suplantación de identidad. Y el riesgo, como ven aquí, final es aplicando las medidas que tengo a día de hoy en la organización. Esto a todos los efectos es una herramienta de análisis de riesgo que funciona muy bien, que es gratuita y que pueden ustedes experimentar con ella lo que quieran. Ventajas, aquí tiene un icono donde pueden guardar su proyecto perfectamente, pueden cargar su proyecto y una cosa preciosa, tienen aquí un icono de Word donde pueden generar el informe, ponerle su logotipo y tener un análisis de riesgo que han hecho ustedes mismos con buen asesoramiento, por lo menos para tener un primer acercamiento a cuánto vale un activo y qué medidas de salvaguardas podría tener. De hecho, cuando habla de las medidas, que esto es muy interesante, podemos pensar, Daniel, yo no conozco muy bien las medidas, no sé de qué va. Vale, aquí te las explica una por una. Y en la tabla de aplicabilidad también. Te dice, una política de seguridad, ¿en qué consiste? Bueno, pues la política de seguridad tiene que estar aprobada por la empresa, tiene que ser un documento calificado como público que pueda poner en mi página web, ¿vale? Determina los objetivos y misión de la organización, determina qué marco legal me toca por mi sector. Y aquí te dice todos los criterios que te deberían pedir en una auditoría. Por tanto, ya sabes lo que tiene que contener una política. Objetivo y misión de la organización, marco legal, roles de seguridad, quién es el responsable de seguridad, el responsable de los sistemas, quién es el delegado de protección de datos, la estructura del comité para coordinar la ciberseguridad en el centro y las directrices para estructurar la documentación, quién la guarda, quién la distribuye, cómo le llega a los empleados, quién la controla. Esto es una política de seguridad de la información. Y así podría haber todas las medidas. Me he ido a una muy básica. Vamos a irnos a una un poquito más complicada. Vamos a una, por ejemplo, energía eléctrica, que no parece muy ciber, pero sin electricidad poco podemos trabajar. Fíjense, ¿qué le piden en energía eléctrica a una organización para ser resiliente? Pues sobre todo que tenga suministro eléctrico de emergencia. Si se le va la luz, que por ejemplo tenga un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida para lo que está haciendo en ese momento, poderlo guardar y seguir trabajando un poco más tarde. Y en ciertos sectores, en categoría alta, te piden incluso un grupo generador eléctrico. Por ejemplo, imagínense un hospital. Si no tiene generadores de emergencia y están operando, si se le va la luz, el paciente muere. Entonces necesita un generador eléctrico y por eso un hospital generalmente va a categoría alta de esquema nacional de seguridad. Es un poco la historia. Estas herramientas se las he querido traer porque como yo sabía que íbamos a hablar de norma y la norma tiene una parte muy árida, la parte de herramientas siempre nos permite visionar en tiempo real cuáles son las medidas a cumplir, qué conllevan esas medidas y qué puedo hacer para cumplir, qué amenazas tengo de verdad que me pueden perjudicar. Las amenazas siempre suelen ser cambiantes. De hecho, y con esto voy a ir cerrando, las amenazas han crecido exponencialmente en los últimos años y se han multiplicado con el uso de inteligencia artificial, que antes Cristina lo ha nombrado. De hecho, hace unos años cuando hablábamos de phishing, siempre decíamos de broma en los cursos, desconfíen de los correos mal escritos, con falta de ortografía, esos correos tal que vienen súper mal diseñados. Ahora es al revés, desconfiad de los correos que vienen con una escritura perfecta, casi de premio Nobel y que viene súper bien trazado porque seguramente con inteligencia artificial han copiado hasta la forma de escritura del remitente e incluso adaptado al destinatario. A eso nos enfrentamos hoy en día. Por eso es muy difícil combatir IA sin IA. Es muy complicado que las herramientas de seguridad hoy en día pues, no tengan esa adaptación. Y son nuevas amenazas que estamos incorporando a los contextos de amenazas de las organizaciones. No todos los que estáis aquí presentes tenéis las mismas amenazas en la organización. Podemos tener mayores amenazas de un rango humano porque tenemos muchos empleados. Podemos tener algunas amenazas más de tipo físico porque tenemos muchas instalaciones o hay mucho viaje
y llevo dispositivos que puedo perder, por ejemplo. Cada organización tiene que determinar su contexto de amenazas y en base a eso hacer un pequeño análisis de riesgo. La herramienta que les he dado les puede ayudar en ese principio y por supuesto, pues claro, si tienen una consultora o tienen un apoyo externo, mejor que mejor, por supuesto. Pero al menos hacer una primera reflexión para saber si NIS2 me afecta de manera directa, cómo me afecta, cómo afecta mi cadena de suministro y si estoy preparado para notificar incidentes en tiempo y forma. Y además, si estoy preparado para, en caso de tener algún tipo de problema, tener un plan B, esa contingencia o continuidad de negocio. Si tienen bien la gestión de incidentes, la gestión de cadena de suministro y la continuidad de negocio, tendrán tres de los pilares más importantes que aparecen en la directiva NIS2. Y ahora quedo a expensas de si tienen alguna pregunta, cualquier cosa que me quieran preguntar o si quieren ver algún tema concreto relacionado con la directiva. Pues muchas gracias, Daniel, por este análisis tan completo en un tema que quizás a priori puede parecer un poco denso, pero a través de las herramientas que nos has facilitado creemos que son muy útiles para poder entender pues, todas estas normas, si realmente aplican en nuestra organización y dar continuidad en caso de que ocurra algún ciberataque, que podamos dar continuidad de los servicios y que a su vez los comuniquemos en tiempo y forma tal y como establece la normativa. Y no solo para esto, sino no solo por cumplir la normativa, sino por actuar de manera preventiva ante un ataque, un posible ataque cibernético. ¿Vale? Pues mira, tenemos una pregunta en el chat. Nos dice Josep Piqué, en cuanto a los sectores afectados, ¿un hotel está obligado a cumplir con la NIS 2 y una cadena hotelera? Pues fíjate, ahí en los hoteles, por ejemplo, no aparece como el sector crítico ni aparece en primera instancia como alta criticidad, pero sí que puede estar dentro de cadena de suministro. Ahí es donde tendríamos que tener quizá el punto de mira. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hotel sí que le está dando servicios a entidades afectadas. Es el análisis que habría que hacer, como les comentaba en primera instancia. Coger nuestro CNAE, cotejarlo con lo que viene en la directiva. Por eso el primer análisis de NIS2 es jurídico. Como siempre lo digo, el primer análisis no es tecnológico. Mi primera reunión con las entidades no suele ser o no debería ser con el CISO en muchos casos. Tiene que ser una reunión con el área legal, porque tenemos que determinar cuál es nuestro CNAE, cómo nos afecta y en qué rango nos afecta para determinarlo. No están en la lista de sectores afectados a día de hoy. Un hotel. Ujú. Vale, de acuerdo. Creo que Josep Piqué de NGSoft creo que ha contestado la pregunta. Daniel, veo que Ujú. estás escribiendo, no sé si necesitas alguna aclaración, ahora lo veremos. Y si mientras tanto alguien más tiene alguna pregunta que formular, aprovechando aquí que tenemos la experiencia de Daniel. Si no Vale. tienen preguntas, les dejo una recomendación. Antes de que, mira, aquí dice, un hotel decide aplicar. Ah, mira, me encanta la pregunta. Ya que la veo en el chat, la respondo. Vale, Eh, perfecto. Pone, ¿y si un hotel decide aplicar NIS2 aunque no esté obligado por la norma? ¿Puede obligar a cumplir su cadena de suministro? Qué buena pregunta. Pues verán, precisamente esa es una de las claves de cadena de suministro. Cuando yo establezco o hago una terna de proveedores, si tengo dos, tres proveedores que me afectan directamente, yo puedo entender que les puedo meter por medidas contractuales unos derechos, entre comillas, ¿no? Ese derecho a auditoría, esas medidas de salvaguardas mínimas a cumplir. Les puedo exigir unas mínimas medidas. Ya lo pueden hacer a día de hoy sin aplicar NIS2, por ejemplo, si ese proveedor toca datos personales del hotel. Porque el contrato de encargado del tratamiento, quiero recordar que tienes que cumplir con el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, que incluye medidas técnicas, organizativas, humanas y físicas. Y en España encaja 100% con el Esquema Nacional de Seguridad. Así que si a día de hoy le quieren pedir todas esas salvaguardas a la cadena de suministro y ese suministrador toca datos personales, lo pueden hacer sin problema. Y tiene hasta derecho de auditoría. Con respecto a los tribunales, que lo he dicho antes, suena también fatal cuando hablo de tribunales hasta ahora, pero es verdad que si yo estoy dando una exigencia a mi proveedor de ciertas medidas, eso a mí me da una garantía ante mis terceros, me da una garantía ante mis clientes y me da una garantía que si yo he tenido una debida diligencia, podré defenderme mejor ante un posible incidente. Yo lo recomiendo muy mucho, ¿eh?
pedirle ese cuestionario y unas medidas de seguridad. Perfecto, gracias por la recomendación y por todos los tips que nos has ido dando a lo largo de la sesión. No sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, sí que compartiremos, si te parece, tus datos también con los diferentes asistentes para que en caso de que Perfecto. tengan alguna duda, pues te la puedan plantear. Veo que alguien más está escribiendo. Ah, mira, Josep me lo está poniendo. Si una empresa está obligada a cumplir NIS 2, ¿a qué puede obligar a su cadena de suministro? NIS 2 no es certificable, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro, por si en algún momento os intentan vender que hay que certificarse en NIS 2. NIS 2 no es certificable. Quiere decir, no hay un certificado NIS 2. Hay algunos sellos que han sacado algunas consultoras y certificadoras como A+, por ejemplo, que ha sacado como una especie de implantación de NIS 2. Yo tengo el título de implantador de ENOR, de NIS 2, pero no es una certificación como el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, a día de hoy en España se acredita que se cumple NIS 2 o con Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta o con una ISO 27001 que tenga implementado los controles de continuidad, gestión de incidentes y el de cadena de suministro. Pero NIS 2 no es certificado, para que Ujú, lo tengáis presente. Así que le podéis pedir, Josep, le puedes pedir, por ejemplo, que tenga la ISO 27001 a tus proveedores, porque eso lo hago yo en muchas entidades. Le digo, mira, yo me estoy certificando en ISO 27001 o lo tengo proyectado a hacer y te voy a pedir que tú en un plazo razonable tengas también tu certificado 27001 para que tengamos medidas de seguridad equivalentes y nuestra cadena de suministro sea resiliente por si tenemos algún tipo de problema. Y con eso tendríamos demostrado una debida diligencia. Si sois más internacionales, os recomiendo 27001. Si sois más nacionales y tenéis que trabajar para Administración Pública, Esquema Nacional de Seguridad. ujú. Vale, bueno, veo que entre los asistentes seguramente hay particularidades de las dos Claro, tipologías. Vale, pues no sé si Denise nos querías plantear una pregunta. Veo que estabas escribiendo antes, si no, pasaremos a formularla pues directamente con el ponente. eso es. Y me tenéis disponible, lo dicho, si quieren compartir mi correo o quieren compartir que me llegue la pregunta, encantado de hacerla porque aquí estamos para echar un cable a las organizaciones, que yo entiendo que al final esto es complicado, que requieren muchos casos de ayuda y que Ujú, en muchas ocasiones, pues incluso si buscamos en internet y demás, a no ser que sean fuentes fiables, como la página del Centro Cristológico Nacional tiene un área dedicada entera a NIS 2, donde vienen unas preguntas frecuentes. Esto sí, simplemente antes de irme se lo enseño para que también lo tengan ahí y digan, oye, pues si quiero tener más información, hay unas preguntas frecuentes que son oficiales y así por lo menos sabemos que van alineadas con la norma. Aquí lo ven, esta es la página del Centro Cristológico Nacional, ¿eh? Aparece también el CNI. Y aquí nos explica un poco qué es la directiva, da unas infografías para sector público y sector privado, un pequeño vídeo que no le doy porque suena muy fuerte, suena un montón de fuerte. Y aquí vienen las preguntas frecuentes. ¿Qué entidades están incluidas? ¿Cuáles son las esenciales? ¿Cuáles son las importantes? ¿Mm? Las obligaciones concretas que hemos visto durante este ratito, el artículo 21 que hemos hablado durante este tiempo, todo viene un poco aquí, el anexo 1 y el anexo 2 que están los sectores críticos y viene por lo menos aquí que tengan una referencia para tener más consultas siempre de fuentes oficiales para que no se mareen con todo lo que contiene una norma. Esto me recuerda mucho cuando en 2018 llegó el Reglamento General de Protección de Datos que les cogería seguro. Y era una locura. En políticas de privacidad me falta en la web, no lo tengo, el formulario, el consentimiento, era un poco locura y tardamos tiempo en adaptarnos porque las normas son así. Hay que mover documentos, hay que mover procesos, pero lo ideal es empezar, aunque no esté la norma en la calle, no esté en el BOE, es ir empezando ya como si lo estuviera, para que no les pille el toro y tengan ya al menos una parte del trabajo hecha. Digan, bueno, pues yo en ciber por ejemplo, el doble factor de autenticación, denlo como 100%. Si ya las empresas empiezan a implementar el doble factor de autenticación, ya tienen un paso muy avanzado, que sé que luego cuesta implementar estas cosas, ¿no? Y ciberhigiene, si mis empleados pueden hacer algún curso de ciber, poco a poco, aunque sea pequeñito, pues ya tengo una parte. Ya voy metiéndole medidas que sé que voy a tener que cumplir y que a lo mejor no las tengo que hacer todas en un mes. Las puedo ir ujú, haciendo de forma progresiva, sobre todo si somos una entidad pequeña, porque no, ujú. no puedo descuidar mi servicio y mi trabajo. Esto lo hago aparte del diario, ¿no? Lo hago cuando tengo un hueco
y voy implementando estas medidas para poder demostrar cumplimiento en un futuro. Ujú. Mira, veo que tenemos aquí también una última pregunta de Javier Álvarez, en este caso de Vueling. Me interesaba Sí, la ponencia también por el tema del Esquema Nacional de Seguridad y no me acaba de quedar claro que para uy, cumplir con estas normas hay que cumplir en todos los procesos de la empresa o solo qué en bueno. materias sensibles para la norma. Pregunta top, Javier, te lo digo rápido. Mira, el Esquema Nacional de Seguridad afecta a los derechos del ciudadano final, ¿vale? Entonces, tienes que plantearte el alcance si estás en el Esquema Nacional de Seguridad y pensar qué servicio prestas a administración pública finalista para el ciudadano, ¿vale? Si yo le presto un servicio a la administración pública y el resultado final es que impacto en un derecho del ciudadano, ese es mi alcance. Por ejemplo, si yo tengo un servicio esto lo pongo mucho en los cursos como ejemplo, yo tengo un servicio interno de registro horario donde están mis empleados y registran, eso puede que ni entre en el alcance de mi esquema nacional de seguridad, porque el alcance es que yo pueda seguir dando el servicio finalista al ciudadano. Por ejemplo, en un ayuntamiento, el servicio principal que entra en el alcance del esquema nacional de seguridad es la sede electrónica, porque es la relación electrónica con el ciudadano. Sin sede electrónica no puedo dar los servicios electrónicos al ciudadano, como sacarse una licencia o consultar el padrón. Entonces tienes que plantearte el alcance del ENS siempre con los servicios finalistas o instrumentales que le das a la administración pública para el ciudadano. Ese es el alcance a proteger. Poco a poco puedes empezar a proteger otros servicios, pero el primero siempre el finalista al ciudadano o el instrumental que le das a la administración pública. Cumpliendo el ENS con, en categoría alta vas a poder evidenciar perfecto, aunque no tengas las 73 medidas. Ponte que a lo mejor a ti no te hacen falta sellos de tiempo, que es una medida del ENS, porque tú no firmas electrónicamente un documento como Hacienda, ¿vale? Tienes 72 medidas implementadas en categoría alta, tu NIS 2 va a estar prácticamente perfecta. Perfecto, Mira, bueno. y aquí me preguntan la última ya, porque es importante, el radio de la 27, sí. A día de hoy, una 27001 que tiene 93 controles bien hechos, te va a permitir poder evidenciar que estás casi perfecto en NIS2. Pero en muchos casos hay entidades que te piden la 22301, ¿vale? Que es la ISO, lo pongo por aquí, 22301. Esta ISO es la de continuidad de negocio. Si tú tienes en el ámbito internacional la ISO 27001 y la ISO 22301, que puedes tenerla en un sistema de gestión integrado, tienes blindada NIS2. Cuando te pidan, ¿puedes demostrar que cumples NIS2? Tú presentas tus dos certificaciones y una declaración responsable de la entidad de que puedes demostrar ante terceros que cumples a día de hoy con el artículo 21 de NIS2. Perfecto. Espero que haya servido eso. Sí, seguro que sí. Mira, nos comenta que sí, que muchas gracias. Pues nada, si te parece, compartimos tus datos con los asistentes. Muchísimas Genial. gracias de nuevo por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Y bueno, comentar a los asistentes que estamos planificando un tour de innovación precisamente en el marco del Congreso de Smart Cities, donde hay el congreso denominado el Barcelona Security Congress, Cyber Security Congress, en el que gracias a la comunidad de ciberseguridad de la Digital Catalonia Alliance y la Agencia Catalana de la Ciberseguridad, pues podremos organizar este tour específico de innovación con empresas del clúster y que tendrá lugar a principios de noviembre. ¿De acuerdo? Gracias a todos los ponentes de las sesiones, de las diversas sesiones que han integrado esta semana de la ciberseguridad y también a todos los asistentes. Esperamos que el contenido haya sido de valor y nos encontramos en próximas jornadas. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Adri.